A ver, chicos, me dirán, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy día vamos a hacer un repaso de la neuropatología, en la que vamos a estudiar las diversas enfermedades que afectan el sistema nervioso central y periférico. Siempre comenzando por lo normal, ¿no? Como ustedes bien saben, el, el estudio, el diagnóstico de las enfermedades, yo siempre insisto en eso, comienza desde lo normal, porque si no recordamos lo normal, difícil interpretar las alteraciones. Como bien sabemos, el sistema nervioso tiene varias estructuras, ¿no? Cerebro, cerebelo, médula espinal, nervios periféricos, etcétera, que esas cosas son ya conocidas por todos ustedes, ¿no? Eh, Quizás aquí también es importante saber, por ejemplo, cuánto pesa normalmente el cerebro de una persona adulta, ¿no? Porque eso nos va a servir incluso para poder evaluar, para decir, ¿está aumentado de tamaño, está aumentado de peso? ¿Cómo es el cerebro? ¿No? Es la única forma de saber. Si no sabemos lo normal, pues podemos interpretar, ¿no? El, Desde el punto de vista microscópico, también ya son elementos conocidos por ustedes. Existe una variedad de diversas células que constituyen el sistema nervioso central, ¿no? Que según tenemos conocimiento, es uno de los tejidos más lábiles, ¿no? Al daño celular por diversas formas, ¿no? La hipoxia, por ejemplo, la falta de oxígeno es la que rápidamente va a dañar, y el gran problema es que si se daña, eso es irreversible. Ese es el gran problema del sistema nervioso central. Recordando entonces qué células lo constituyen, acá tienen el típico ejemplo de la célula más importante, ¿no? Que es la neurona. Ya ustedes conocen cómo está constituido, y existen diversas formas, ¿no? Locadas en diversos sitios del cerebro, del encéfalo. Aparte de la neurona, el otro grupo de células se llama la glía, ¿no? Dentro de la glía están los astrocitos, la microglía, la oligodendroglía. Entonces son los elementos celulares constituyentes de la glía. Ahora, los astrocitos, como acá tenemos esquematizado, existen algunas formas morfológicas que difieren uno de otro, ¿no? Tenemos el astrocito protoplasmático, el astrocito fibrilar o fibroso. Como ustedes pueden ver en este esquema, está perfectamente dibujada su forma, siempre teniendo presente que los astrocitos están pegados a los vasos sanguíneos. Como ven ahí, incluso se ha hecho como unos piecitos, ¿no? Unos zapatitos. Es lo que incluso se llama los pies chupadores. Esa es la barrera hematoencefálica, ¿no? Normalmente. Luego tenemos la microglía y la oligodendroglía. Cada una también de ellas con diversas formas. Los astrocitos, básicamente, su función es de sostén y por esa relación con los vasos sanguíneos, porque van a tener que ver con la absorción, pues, de los elementos nutritivos que llegan a través de los vasos sanguíneos. En cambio, la microglía se dice que corresponde al sistema de limpieza del sistema nervioso central, serían los macrófagos. Y la oligodendroglía, aquí, que también está esquematizado en el cuadrito, es otro elemento constituyente que también hay que tener presente. Incluso cuando hacemos el diagnóstico, como vamos a ver al final, de los tumores malignos o benignos del sistema nervioso central, el recuerdo de estas células es lo que nos va a servir para hacer el diagnóstico.
Aquí está la microglía. La microglía son células pequeñitas. Este ya es un esquema, si no es una foto, ¿no? Un núcleo pequeñito, redondeadito, pero no se ve bien adecuadamente con una coloración de hematoxilina eosina como es esta. Aquí otros elementos, ¿no? Ustedes pueden ver acá estas células que están casi en una fila, redondeaditas, igualitas, ¿no? A diferencia de la anterior que vimos, ¿no? La oligodendroglía. Acá se ve mejor cuando hacemos un preparado histológico del microscopio óptico. Muchas de estas células es un poco difícil verlas detalladamente. Para eso nos valemos de las coloraciones de plata. Esta, por ejemplo, es una coloración de plata, ¿no? En la que nos permite ver con más detalle la oligodendroglía que está señalada ahí, ¿no? Aparte de esas células gliales, existen otras células que parecen epiteliales. Este grupo, miren, están en columna, ¿no? En una fila. Celulita con un núcleo redondeadito, todos muy uniformes, por supuesto, son normales. Esto se llama las células que están tapizando las cavidades ventriculares. El glioepitelio, eso se le llama el glioepitelio. Como les decía, tienen aspecto de células epiteliales, pero son células gliales. De ahí viene el nombre de glioepitelio. Las neuronas que hemos visto al comienzo, les decía que son las más importantes, sin dejar que las otras tampoco no sean importantes, ¿no? No solamente lo vamos a ver en el sistema nervioso central, ¿no? Las neuronas, sino también en otras zonas anatómicas que van a estar localizadas, ejemplo, en el abdomen, intraabdominalmente, ¿no? En la que, como estamos viendo acá, ¿qué diferencia de la neurona que vimos al comienzo, ¿no? Estas células acá son redondeadas casi todas, ¿ven? Casi todas, un núcleo ovoideo, redondeadito, con gliolo que sobresale en algunos casos, pero son de carácter normal. Estas también son neuronas. Pero estas neuronas están en los ganglios simpáticos, ¿no? Los ganglios simpáticos, es decir, ejemplo, ya les ponía el ejemplo, que están en el abdomen, ¿no? En la región intraabdominal. Bueno, con ese recuerdo de la morfología macroscópica y microscópica, vamos a comenzar a repasar un poco de los problemas que afectan al sistema nervioso. En primer lugar, el gran problema, el edema. En este caso hablamos de edema cerebral. Ustedes ya han estudiado en patología general qué es el edema, cuáles son las causas, por qué se produce, ¿no? El edema pues tiene una fisiopatología realmente sencilla, pero un poco compleja, ¿no? En el sistema nervioso central, sobre todo en el cerebro y cerebelo, tiene que ver mucho la barrera hematoencefálica, como ya hemos estado repasando normalmente, ¿no? En la que va a tener estrecha relación con el líquido intravascular, y ese líquido del intravascular va a salir al intersticio o extravascular. Eso da lugar entonces al edema cerebral. Desde el punto de vista macroscópico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del edema? Yo les decía al comienzo, tenemos que recordar por lo menos el tamaño normal, cuánto pesa un cerebro de una persona adulta, ¿no? Usualmente cuando hacemos una clase interactiva, esto pues permite preguntar a ver a cada uno de ustedes, ¿no? Pero teniendo de por media hora esta otra forma de enseñanza, simplemente les voy a insistir que un cerebro de un adulto, más o menos aproximadamente, tiene un promedio de 1.200 a 1.300 gramos. Ese peso nos va a servir de base. Cuando sacamos el cerebro de una persona, pesamos, y imagínense que pese, como en este caso, un cerebro bastante aumentado de volumen, que pese 1.600. Eso ya no es normal. ¿Por qué puede ser? Puede ser que haya un tumor, pero la causa más frecuente es el edema. Entonces vamos a ver el aumento del peso. ¿Por qué? Porque ha retenido líquido, como ya hemos visto en el extravascular. Pero además, macroscópicamente, vamos a ver, es un cerebro de superficie brillante, ¿no? Miren estas circunvoluciones, gruesas, prominentes, acá también todo, ¿no? En forma difusa.
Eso nos está diciendo que en este cerebro hay un severo problema de edema cerebral. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué vamos a ver en el edema? La cosa también es muy sencilla. Acá tienen un corte del encéfalo, en el cual estamos viendo un vaso, acá hay otro vaso, acá también hay otro, pero no se ve bien la luz, acá también hay otro más pequeñito. Pero ¿qué nos llama la atención? El resto de células pues será la glía, ¿no? Los astrocitos, la microglía, la oligodendroglía, pero queremos ver qué se produce cuando hay edema. Estos vasos, ¿ven? Ustedes tienen un halo amplio periférico, eso se llaman los espacios de Birkhoff. Los espacios de Birkhoff están bien dilatados, ¿por qué? Porque estaban llenos de líquido. Eso es lo que se ve básicamente en el edema cerebral. El otro fenómeno que también hay que tener presente aquí en el sistema nervioso central y que es gravísimo, es esto denominado la hernia. Me imagino que ya ustedes conocen este término, qué cosa es una hernia, ¿no? Hernia simplemente es la salida, la protrusión de un órgano de su sitio normal hacia otro sitio, hacia otra cavidad, puede ser, y que es a través de un orificio, ¿no? Eso es la hernia. La hernia más frecuente en el ser humano, pues es la hernia en el hombre, la hernia inguinal, ¿no? Que está vinculado al canal inguinal, en ese huequito, en ese ojalito que tenemos ahí, las estructuras usualmente asociadas a los esfuerzos salen, ¿no? A través de ese huequito. Entonces se produce la hernia. En la mujer, la más frecuente será la hernia umbilical, sobre todo en la mujer que es multípara, ha tenido o tiene muchos hijos. Pero en el cerebro, ¿dónde se va a herniar? ¿Dónde? ¿En qué huequitos? ¿No? También tiene que haber un orificio natural por donde va a tender a salir el contenido intracraneano. Vamos a ver, supongamos tenemos un paciente que por algún motivo es un cuadro de edema cerebral. Causas de edema son muchas, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser un problema infeccioso general, puede ser de trastornos metabólicos, es decir, diversas formas de etiología del edema cerebral, el aumento del líquido en el intersticio. Cuando aumenta el líquido en el intersticio y ese cerebro crece, ustedes bien saben que nuestra calota craneana, nuestro cráneo, ya no tiene a dónde expandirse, ¿no es cierto? Ya es difícil, entonces lo que está dentro no se va a poder expandir, ya no va a poder crecer. Con la única diferencia de lo que ocurre en los lactantes. En el niño recién nacido, los huesos de la calota craneana todavía no están soldados, ¿no? Si cabe el término, esa palabra. Todavía no se ha producido la osificación de las suturas. En un niñito entonces que de repente hace edema cerebral, o puede, como vamos a ver también posteriormente, una hidrocefalia, su cerebro, su cabeza va a crecer. ¿Por qué? Porque se abren las suturas por las fontanelas y crece. Por supuesto que se produce severo daño encefálico. En cambio, en los adultos eso ya no es posible. Ya nuestro cerebro ya no se puede expandir porque ya están pegados los huesos, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entonces en que el fenómeno de herniación es gravísimo, un problema así agudo, de una emergencia de muerte, porque aumenta la presión dentro del cráneo y ese cerebro va a querer salir por algún sitio. ¿Y por dónde va a salir? Básicamente va a salir por el agujero magno, ¿no? El agujero occipital, donde está el tronco encefálico, está el cerebelo, y puede producirse entonces la salida de las amígdalas cerebelosas. Si ocurre eso, se hernian las amígdalas cerebelosas, inmediatamente el paciente se muere. ¿Vean? Esa es la gravedad de esto, ¿no? Aquí está el ejemplo esquemático de lo que les estaba diciendo. Ahora, en el cerebro yo les hablaba básicamente de esto que es lo más frecuente. Aquí está, miren, ¿ve? Aquí está el agujero occipital, el tronco encefálico, la médula espinal. Si hay un problema de
aumento de presión en el cráneo, esto va a tener de salir y sale esta parte de las amígdalas cerebelosas. Ya le repito, herniación de amígdalas cerebelosas, sinónimo de muerte. Pero no solamente ahí va a producirse herniación, sino también acá un poquito más arriba, nos vamos a la tienda del cerebelo, ¿no? Ahí también se puede producir una herniación transtentorial. Más hacia arriba, igual, aquí por debajo de la hoz del cerebro también hay una pequeña zona donde por un orificio puede tenderse a salir y se produce una herniación. Por supuesto, la clínica de cada uno de estos va a ser diferente por su localización diferente, ¿no es cierto? Pero ya le digo, esto es lo más peligroso, la herniación de las amígdalas cerebelosas. El otro problema que también más o menos está vinculado al edema es la hidrocefalia. Vamos a la etimología de la palabra hidro, agua, cefalia, el encéfalo, ¿no? Entonces será pues agua en el encéfalo, si queremos decirlo. Claro, normalmente nuestro encéfalo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central en general, tiene un líquido, ¿no? Que es líquido cefalorraquídeo. Eso normalmente se produce en los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo, como estamos viendo acá. Los plexos coroideos son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. Una vez que se produce, ese líquido circula por todo el sistema ventricular. Si no hay ningún problema, circula normalmente, como es lo usual. Al final va a terminar en la parte superior, en las convexidades cerebrales superiores, donde están las vellosidades, las granulaciones, se llaman de Paccioni, ¿no? En esas granulaciones, ese líquido se reabsorbe. Por lo tanto, debemos entender de que la producción en los plexos coroideos de líquido cefalorraquídeo debe ser igual a la absorción en las granulaciones aracnoideas. Eso hace que siempre estemos en equilibrio. Todas las personas que, así como ustedes y yo, estamos en este momento haciendo lo que estamos haciendo, sin ningún problema, es porque todo eso es así. Está produciendo igual cantidad de líquido cefalorraquídeo y se está reabsorbiendo igual cantidad. Pero, ¿qué ocurre si se produce en mayor cantidad? Ya no se va a reabsorber la mayor cantidad, sino va a ir quedando, va reteniendo ese líquido. El otro extremo, se produce normal, pero por algún motivo no se reabsorbe, igualmente va quedando. Vamos yendo a la hidrocefalia. O durante el trayecto que circula este líquido, algún problema de obstrucción, ese líquido se va quedando. Igualito hidrocefalia. Y la hidrocefalia, como el edema, también es un grave problema de daño cerebral. Simplemente reiterando entonces que la hidrocefalia es una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Ahora, de acuerdo a cómo hemos recordado cómo se produce, cómo circula, podemos tipificar a la hidrocefalia en dos formas, una que se llama no comunicante y otra comunicante. No comunicante, como su definición del término lo dice, no comunica, hay una obstrucción en alguna parte. Puede ser un tumor, por ejemplo, que está en alguna parte e impide que esté circulando. Puede ser una fibrosis, un fenómeno reactivo crónico en un niño que, por ejemplo, ha tenido meningitis, de repente puede solucionar a una obstrucción. Y la otra comunicante, cuando todo circula normal, pero tanto en la producción como en la reabsorción está el problema, ¿no? Igual acá también pondríamos un ejemplo, un niño que en los niños son frecuentes las meningitis. La meningitis hace que de repente se cubre el paciente, pero queda un problema crónico. Y esas granulaciones de Paccioni ya no van a ser normales, sino se van a fibrosar. Por lo tanto, no se reabsorbe el líquido. Entonces ya tenemos esa forma de hidrocefalia comunicante. Otro grupo de problemas, tenemos las enfermedades vasculares cerebrales. Ya ustedes han estudiado reiteradas veces, especialmente los capítulos de cardiovascular, estas enfermedades vasculares, ¿no?
Así como el corazón, el gran problema es el infarto, en el cerebro también igualito, hacer, ¿no? Los infartos cerebrales, la hemorragia y la falta de oxígeno, ¿no? La que se denomina encefalopatía hipóxico-isquémica. Y como dice acá en el cuadrito, esas enfermedades vasculares van a producir lesiones irreversibles. De ahí cuando, por ejemplo, hay un infarto cerebral, el paciente queda con una hemiplegia y eso ya no se recupera, ¿no? Hay que hacerle rehabilitación, pero aún así no va a ser normal, ¿no? Va a haber trastornos del lenguaje, trastornos de la memoria, problemas realmente complejos cuando se producen estas enfermedades vasculares. El ejemplo de cómo vamos a ver esas enfermedades vasculares. La lesión que esperamos observar macroscópicamente va a depender de la magnitud del vaso que se ocluya. Ejemplo, si ocluye la arteria basilar, imagínense que está en la base del cerebro, la lesión va a ser amplísima, ¿no? Una trombosis, una embolia de esa arteria, pues va a producir extensa zona de necrosis isquémica, infarto cerebral. Pero si la lesión es más pequeña, lógicamente las lesiones parenquimales son más pequeñas, como acá estamos viendo, ve apenas zonas un poquito parece hemorrágicas acá. Por supuesto que la clínica va a ser de menor magnitud que la oclusión de una arteria basilar como esta que estamos viendo acá. Pero aún así sea pequeño, acá hay severos cuadros neurológicos dependiendo sobre todo de la localización de la zona, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente. En cuanto a la encefalopatía hipóxico-isquémica, es un gran problema que nosotros muy frecuentemente tenemos que enfrentar, ¿no? La isquemia, la disminución del oxígeno por muchos motivos, la hipoxia, ¿no? Puede ser hasta un fenómeno fisiológico o fenómenos patológicos. Fisiológico, por ejemplo, puede ser cuando nos vamos a la altura, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes han viajado a Huancayo y han cursado Ticlio, ¿no? Cuando estamos en Ticlio, ¿qué pasa? O sea, que nos duele la cabeza, malestar, algunos ya viene el problema respiratorio, pero ¿por qué? Por la falta de oxígeno. La hipoxia es un grave problema, entonces, en nuestro parénquima cerebral. Eso que le pongo el ejemplo es hasta cierto punto fisiológico, ¿no? Pero un paro cardíaco, un paciente que hace un paro cardíaco por algún motivo, ¿no? Puede ser un infarto, y se produce la hipoxia, la cosa es más severa, ¿no? Ya no de repente le sacamos el paro cardíaco, pero ya el paciente está muerto, ¿no? Ya hay muerte cerebral. Las arritmias cardíacas son otro gran problema. Pacientes que han tenido previamente una cardiopatía, llámese una fiebre reumática, ese paciente va a quedar con arritmias. Y esas arritmias pueden condicionar a ser una encefalopatía también, ¿no? Y por supuesto, el otro gran problema es el shock de diversa naturaleza. Uno de los más frecuentes es shock hipovolémico, es decir, un paciente que por algún motivo sangra en cantidades, va a ser un cuadro de shock y al final termina siendo una encefalopatía, ¿no? Como ven, todos estos problemas son gravísimos y hay que actuar de inmediato. Los infartos, esto es muy parecido a los infartos cardíacos, igualito, los datos son bien parecidos, en la que más especialmente en las personas de mayor edad, ¿no? Sexta, séptima década de la vida, y la causa más frecuente, aterosclerosis, que ya lo hemos dicho en patología cardiovascular. Al haber aterosclerosis, como bien sabemos, puede haber trombosis, puede haber embolia. Acá hay que, al final, ponemos la zona con mayor frecuencia comprometida, es la arteria silviana, ¿no? Que es la usualmente en muchos casos que se obstruye y da lugar al infarto cerebral, ¿no? Eso, por supuesto, clínicamente se manifiesta pues con un gran déficit neurológico, puede ser una hemiplegia, ¿no? Dependiendo de cuál de los hemisferios se ha comprometido, pérdida del lenguaje, ya no va, el paciente no va a tener quizás la misma capacidad funcional en cuanto a su actitud mental, ¿no? Miren cuántas cosas puede producir los problemas vasculares.
Los infartos cerebrales, ya dijimos que más frecuente es por obstrucción de la arteria sylviana. Y ahí se produce hemiparesia, hipoestesia, trastorno visual, de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Afasia. Acá simplemente para ver un poco como igual que en la hemorragia que veíamos anteriormente, acá en el infarto, acá hay una zona, esto todavía es un infarto reciente de esta zona, que no es tan grandazo, pero pese a eso, esto ha producido pues la muerte de este paciente, ¿no? Y si nosotros buscamos, disecamos las arterias, probablemente en la base del cráneo es donde estaba el problema obstructivo. Las hemorragias intracraneales también pueden tener muchas causas las hemorragias, traumáticas, pueden ser, así como dice acá, espontánea, a veces uno no sabe ni por qué, cuando de repente, bruscamente, el paciente hace un cuadro de hemorragia cerebral. Pero siempre vamos a tener que investigar, pues, ¿por qué se hace hemorragia cerebral? ¿Por qué? La causa más frecuente, hipertensión arterial. Y hay otros que también hay que tener presente, como dice acá, los trastornos de la coagulación, las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares hay que tenerla presente sobre todo en las personas más jóvenes. La arteriosclerosis más frecuente pensaremos en una persona de mayor edad, pero ustedes deben recordar, hemos leído, y no es tan raro que usualmente nos dicen, por ejemplo, un futbolista estaba en pleno partido y cayó desmayado y se murió. ¿Qué hizo? Infarto, pero no cardíaco, ¿no? Porque infarto cardíaco es raro. Lo que puede haber ocurrido en esas personas jóvenes cuando hacen ese cuadro así de muerte brusca es porque probablemente tienen malformaciones vasculares. El gran problema de esto es que es difícil saber que una persona tenga malformación vascular. Recién sabemos cuando ya se produjo a veces el cuadro clínico o cuando se hace por algún motivo una arteriografía, por ejemplo, puede hacerse de cerebro, ¿no? Entonces ahí se ven las malformaciones vasculares. O quizás la lesión no produjo tanta sintomatología que permite hacer un estudio y podemos hacer el diagnóstico. Por supuesto que el tratamiento de eso tendrá que ser quirúrgico, ¿no? Porque son vasos mal formados que en cualquier momento se rompen sus paredes y no sienten. Miren, esta, por ejemplo, es una fotografía, pues, de que dice mucho, ¿no? De esos severos problemas hemorragíperos de tipo vascular. Acá, ¿qué va a vivir el paciente por más que le hagamos el diagnóstico rápido, ¿no? Una hemorragia masiva intraparenquinal. Las hemorragias intracraneanas, tenemos entre ellas la hemorragia subaracnoidea, va a depender también de la localización donde estén, ¿no? Entonces ahí hablaremos de hemorragia subaracnoidea, en la que usualmente se asocia a los aneurismas, ¿no? Esos problemas vasculares también que ya han estudiado, que en el cerebro son también dañinos, judiciales y que en algún momento se rompen y producen hemorragias. Y como tal, como les decía, puede significar la muerte del paciente. Los aneurismas tienen una frecuencia de presentación en diversas áreas. Y acá tienen ustedes el porcentaje que se ha hecho, que el estudio nos muestra que la mayor parte están acá, en un 40%, aquí están en la vecindad de la arteria comunicante anterior, ¿no? Entre la cerebral anterior derecha y la cerebral anterior izquierda, ¿no? Entre las dos, y ahí hay una formación sacular aneurismática, pero también en otra zona, ¿no? Miren acá, la cerebral media, igualito, ¿no? Miren, también. En la basilar también, porque no puede haber, hay aneurisma, ¿no? Y ustedes saben que aneurismas es ¿por qué? Porque hay un problema de la pared vascular, por eso se forman los sacos. Este ya no es un esquema, este es un ejemplo de ese aneurisma. Miren a qué magnitud puede llegar el aneurisma. Aquí está el polígono de Willis, se ha disecado todo, ¿no? Las arterias cerebrales. Y aquí ve, miren, da la impresión de que fuera un tumor, ¿no? Tremenda formación sacular que corresponde a un aneurisma. Acá le han puesto una serie de estructuras metálicas, como pueden ver ustedes, son unos clips que antaño se usaba el neurocirujano para clipar, se dice, ¿no? Esta estructura sacular para evitar que se rompa. Pero probablemente esto no fue efectivo en este caso, por eso que tenemos acá el polígono de Willis y que el paciente se murió, ¿no? Tremenda formación sacular
aneurismática. Las hemorragias intracraneanas, ya les dije, pueden también tener vinculación con las malformaciones vasculares. Malformaciones, es decir, las paredes de esos vasos no son normales. Y las más frecuentes son las malformaciones arteriovenosas. Insistiendo que una malformación arteriovenosa tiene como peligro que se rompa y hemorragia. Otro grupo de problemas hemorragíperos están vinculados a lo que se llama el hematoma epidural y el hematoma subdural, que también son problemas de muy frecuente presentación en emergencias, por ejemplo, ¿no? Como ven acá, la causa más frecuente de estos es traumática, un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Puede ser de diversa etiología, va a producir la presencia de un hematoma. Y acá está la diferencia cuando es un hematoma epidural o cuando es un hematoma subdural. Epi, encima de la dura madre, ¿no? Aquí está la dura madre, está esquematizado. Y acá podría ser que se ha esquematizado con un golpe en la cabeza, un balazo, qué sé yo. La sangre se acumula acá y esto corresponde a sangre arterial por la ruptura de la arteria meningia. En cambio, el hematoma subdural está debajo de la dura madre. Está de color azul porque es sangre venosa, ¿no? Sangre venosa. El que se ha roto es una vena. Felizmente que estas formas de trastornos anatomopatológicos, si hacemos un buen diagnóstico, es fácil de tratar, ¿no? El cirujano entra por acá o por acá, hace un huequito, drena esto y solucionar el problema, es falta del paciente. En el sistema nervioso central también hay que tener presente las malformaciones, que como en todo sistema del ser humano, están presentes, ¿no? Por una serie de problemas. Ya hemos repasado también eso, ¿no? Cuando hablábamos en genética, en patología infantil, ¿no? Los problemas infecciosos, sobre todo virales, ¿no? Hoy día que nosotros estamos viviendo un gran problema de infección viral, no sabemos cuál va a ser de acá a un tiempo los problemas que pueden haber ocasionado estos virus. El virus que actualmente estamos viviendo, como digo, el coronavirus, ¿será teratogénico? Cabe la posibilidad, es decir, las mujeres gestantes que están ahora en el tercer, cuarto mes, y si fueron infectadas por esto, de repente van a ser malformaciones congénitas, ¿no? De diversas partes, no solamente el sistema nervioso central, ¿no? De ahí la importancia, pues, de conocer a estos problemas infecciosos, los virus, la toxoplasmosis es otro gran problema, ¿no? Después tenemos las sustancias químicas. Miren, los medicamentos que nosotros podemos utilizar para curar los antiepilépticos, por ejemplo. La quinina, hoy día que están haciendo tanta propaganda a esto, ¿no? Que están exigiendo incluso que se apruebe o que se dé a todos los pacientes con COVID, hay que darle la cloroquina, ¿no? Imagínense, puede producir malformaciones del sistema nervioso central. Las radiaciones, pues, ¿no? Las radiaciones son un gran problema. Especialmente esto está más vinculado a la radiación, por ejemplo, a la bomba atómica, ¿no? La hipoxia intrauterina por algún problema, alguna lesión, o de repente que la madre no se controló adecuadamente en su embarazo, puede ser una hipoxia y esto considerar al final una malformación, ¿no? Y después ya llegamos a los otros problemas que hasta ahora todavía no podemos solucionar, se refiere a los problemas genéticos, ¿no? Las alteraciones genéticas y cromosomiales nos van a producir una serie de problemas, diversas malformaciones, entre las cuales están el Down, que también vimos ya en los cursos anteriores, y así por el estilo. Cuando hablamos de malformaciones del sistema nervioso central, vamos a dividirlas en cuatro formas. Una es por defecto el cierre del tubo neural, es decir, es una malformación muy temprana en que durante la evolución embriológica del embrión
y posteriormente del feto, el tubo neural no se va a cerrar, como vamos a ver ejemplos después. Y al no cerrarse, hay pues una malformación. Usualmente en gran parte eso es incompatible con la vida. Después genesias o disgenesias, agenesias, sin genesias, sin génesis, sin formación, es decir, falta de un órgano, en alguna parte falta un riñón, falta un dedo de un pie, falta, ¿no? Diversas formas que pueden traducirse de esta naturaleza. Las anomalías corticales, que las vamos a ver luego también, y por último las malformaciones vasculares que ya hemos hablado, ¿no? Sobre todo las malformaciones arteriovenosas. Esta, la primera, por defecto de cierre del tubo neural. La gran alteración la llamamos la craniosquisis, en la que hay anencefalia. Ane no es ana, es anencefalia y raquisquisis. La anencefalia en que, como dice, falta el cráneo y gran parte del cerebro. La espina bífida. La anencefalia va a ser usualmente incompatible con la vida. Es un fetito, fenómeno que nace, pues, y muerto. En cambio, la espina bífida no. La espina bífida puede ser hasta asintomático, ¿no? El niño va creciendo, llega a los 10, 11 años, cuando recién comienza a presentar algún trastorno urinario. Y se demuestra que no se ha cerrado bien el tubo neural, ¿no? El mielomeningocele es otro gran problema que vamos a ver acá. El encéfalocele, es decir, que el encéfalo se ha salido de su cavidad normal, ¿no? Como vamos a ver ejemplos, lo mismo que el meningocele. Miren, ahí está, esta es la craniosquisis, ¿ve? Para que se orienten un poco. Aquí estaría la cabeza, esta sería la cabeza, pero falta, pues, no hay cerebro, ¿no? Acá no se le ha sacado nada, siempre ha nacido así, ¿no? Muerto, por supuesto, pues, ¿no? Aquí está un hombro, un brazo, el otro hombro, su brazo estaría por ahí. Este es el dorso, la espalda. Aquí los miembros inferiores, los pies están acá, ¿no? Ahora sí estamos orientados. Pero miren, ¿cómo está abierto? Está el tubo neural, miren, como un surco, ¿no? Totalmente no se ha cerrado. Como les decía, esto pues es incompatible con la vida, ¿no? Este otro igualito, igual, ¿no? Parece que tuviera dos cabezas este bebito, miren. Por supuesto que también ha nacido muerto. El contenido encefálico está acá y probablemente está formando esa formación sacular, las meninges. Entonces hablaríamos de mielomeningocele, se ha salido todo. Igualito, muerto, incompatible con la vida. Las agenesias, microencefalias, es decir, un niño puede nacer con un cerebro pequeñito. Por supuesto que eso de repente puede vivir un corto tiempo, pero pues no va a ser un niño indudablemente normal, ¿no? Un pequeño cerebrito. La otra, de repente no es pequeño, sino es grandote, ¿no? Un encéfalo de 1800 gramos, cuando se pone acá, por ejemplo, pues eso se llama encefalia. La hidranencefalia, así como hablamos la presencia del líquido cefalorraquídeo en cantidades por una mayor producción, una menor absorción, aquí el niño ya nace con eso, ¿no? Ya hay una cavidad intracerebral, y si hay una cavidad, ese cerebro está totalmente atrófico. La arrinencefalia, que tiene que ver con los bulbos olfatorios, y en este caso se asocia a la ciclopia, ¿no? Este también es un caso del cíclope, ¿no? Quienes todavía recordamos, me imagino, la historia universal, ¿no? El famoso cíclope que se describe antaño. Todas esas son malformaciones congénitas. La corteza también va a tener múltiples malformaciones. Una se va a llamar agiria, es decir, ahí no va a haber circunvoluciones cerebrales. Agiria. Paquigiria, las circunvoluciones van a ser gruesas. Paqui es grueso, ¿no? Amplio. Polimicro, poli muchos, micro pequeñitas, muchas circunvoluciones irregulares. La hidrocefalia, esto es congénito, no está hablando de lo que antes hablábamos en un adulto, ¿no? La dilatación activa de las cavidades ventriculares.
Las malformaciones vasculares ya hemos reiterado varias veces, ¿no? Los angiomas, las malformaciones arteriovenosas, que son los más frecuentes. Ahora vamos a repasar un poco las infecciones del sistema nervioso central. Los agentes etiológicos de los procesos infecciosos del sistema nervioso central pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, es decir, ¿y cómo llegan eso al sistema nervioso central? Hay varias vías. Uno puede ser hematógena, es decir, una herida, una osteomielitis, por ejemplo, que no se curó, no se trató, esos agentes infecciosos alcanzan la vía sanguínea y al final terminan en el sistema nervioso central, es una encefalitis o una meningoencefalitis. La implantación directa, una herida de bala, por ejemplo, significa que entran microorganismos externos agresivos y produce también meningitis, meningoencefalitis. El cirujano, ¿no? Sin querer, puede hacer un neurocirujano de repente, pese a que se toma todas las medidas preventivas, siempre están de por medio esos gérmenes, sobre todo resistentes, y que de repente por ahí entró al encéfalo, lo cual también está asociada a esa fenoplantación directa, ¿no? Por vecindad. ¿Qué problemas por vecindad hay que tener presente? Sobre todo los problemas que están en relación a la base del cráneo, ¿no? ¿Qué cosas tenemos en la base del cráneo, en la vecindad? Están las fosas nasales, hoy día la cavidad faringia, laringia, ¿no? Por ejemplo, los oídos, los conductos auditivos. En un niño, por ejemplo, cuando ustedes hagan pediatría van a ver que en los niños son muy frecuentes las otitis y difíciles de tratar. Entonces, cuando hay una otitis que no es tratada por vecindad, va a comprometer el encéfalo. Y hay una última forma que es a través de los nervios, de los nervios periféricos, ¿no? De los axones, que es una enfermedad viral que es la rabia. Felizmente que hoy día la rabia está controlada, ¿no? Pero eso no significa que no haya. Hay que tener presente también la rabia, ¿no? Que tiene una vía de ingreso muy particular, diferente al resto. Entonces vamos a hablar ahora de las meningitis. Meningitis, inflamación de las leptomeninges y el espacio subaracnoideo. Va a haber una forma aguda, una forma crónica y una forma intermedia que se llama linfocítica aguda. Aguda, siempre diremos que es purulenta, por eso se agrega ese término. Meningitis crónica asociada a mononucleares, ¿no? La meningitis aguda purulenta, la gran frecuencia producida por bacterias, los streptococos, la Escherichia coli, ¿no? Entonces vean ustedes que estos agentes infecciosos son los que nos van a producir una meningitis aguda. ¿Cuál es su expresión clínica? Básicamente, si es una infección va a haber fiebre. Si está relacionado al sistema nervioso central, al cerebro, habrá pues cefalea, ¿no? Y hay un signo que acá se agrega, que dice la rigidez de nuca, que eso es un dato importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de casos, el diagnóstico nos va a facilitar un elemento que está a la mano. Tenemos el líquido cefalorraquídeo. En un paciente que se sospecha de una meningitis, pues la primera cosa que debemos hacer es una punción lumbar. Al obtener el líquido cefalorraquídeo podemos estudiar ahí las proteínas, la glucosa, hacer un cultivo, hacer un estudio de Gram, buscar hongos, buscar parásitos, es decir, todo lo que uno quiera, ¿no? Y de esa manera hacemos el diagnóstico. La forma intermedia siempre está asociada a los problemas virales. Acá tenemos algunos ejemplos de qué virus. Usualmente cuando se tiene estos casos, se hace un cultivo, pues no hay nada, ¿no? Porque si es viral, como ustedes saben, los virus no se cultivan. La clínica va a ser similar a la forma aguda, pero con menor grado. El ejemplo de una meningitis aguda, meningitis purulenta, vean ustedes acá, ¿no? Vean, incluso hay una zona hemorrágica. Aquí está exudando una sustancia líquida blanquecina. ¿Qué cosa es? Pus. Y todo eso está cubriendo acá las meninges. Hay una severa meningitis aguda, ¿no? Con zonas de hemorragia incluso.
Desde el punto de vista histórico que vamos a ver, solamente habrá pues un compromiso infeccioso de las meninges. Acá están las meninges, el espacio meningio y el parénquima, que en este caso no está comprometido, pero básicamente hay una vascular infiltrado inflamatorio. Si es una forma aguda, habrá gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Si es una forma crónica, habrá mononucleares. La meningitis crónica en gran parte va a estar asociada a los hongos, a las bacterias, ¿no? Hay dos enfermedades que hoy día nosotros tenemos que tener muy presente: la tuberculosis y el criptococo. Los criptococos hoy día, que nosotros estamos viviendo también una etapa de inmunosupresión, ¿no? Los pacientes idosos, por ejemplo, frecuentemente se complican los criptococos, y van a producir lo que se llama la torulosis, y eso va a producir una meningitis, ¿no? De ahí la importancia, como digo, de hacer un adecuado diagnóstico, porque es diferente que tratemos una tuberculosis a un criptococo, ¿no? Eh, la macroscopía es porque si es crónico se supone que tiene mayor tiempo de evolución, por eso hay fibrosis, hay aislamiento de las leptomeninges. La clínica va a ser casi parecida, siempre habrá fiebre, cefalea y la rigidez de nuca, que está siempre en estos casos. Y igualmente el líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de esta forma de meningitis. Ahora, hemos hablado solamente de la cubierta, meningitis, pero vamos a hablar de los problemas infecciosos parenquimales, los abscesos cerebrales, la tuberculosis, que es, como repito, un gran problema muy frecuente, la encefalitis y las encefalopatías espongiformes. Entonces vamos a hacer un breve recuerdo de cada una de estas formas, ¿no? Los abscesos cerebrales, usualmente es por agentes infecciosos bacterianos, ¿no? Después de una meningitis aguda. Como ven acá, miren, por ejemplo, lo que les decían antes, ¿no? Una sinusitis, una otitis va a condicionar la formación de abscesos. La implantación directa, ya les decía, puede ser un acto quirúrgico, puede ser una herida de arma punzante, ¿no? Traumatismos. Las lesiones, los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Esa es otra cosa que también hay que tener presente. La tuberculosis y la toxoplasmosis, dos grandes problemas, como les decían, hoy día están asociados a la inmunosupresión, ¿no? La tuberculosis en el sistema nervioso central da la casualidad que produce una lesión de aspecto tumoral. Parece un tumor, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro clínico de un tumor intracerebral, pero simplemente es lo que se llama un tuberculoma. Por eso también, repito, es importante hacer el diagnóstico para poder establecer el tratamiento, porque imagínense, si demostramos que un tumor cerebral corresponde a un tuberculoma, ese paciente no hay que operarlo, hay que darle sus tuberculostáticos. A diferencia de que ese tumor sea un astrocitoma, ese también ahí sí hay que sacarle, ¿no? El tumor. Repito, de ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico de las enfermedades. La encefalitis viral, en la que en gran parte de los casos que nosotros vemos es porque todo no es negativo. Hacemos estudio de investigación de BK, cultivo, microbiológico, etcétera, todo sale negativo. Diagnóstico encefalitis viral, bueno, pues, ¿no? Porque los virus son difíciles de demostrar, ¿no? A diferencia de algunas pocas de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la rabia, sí podemos demostrar, ¿no? El corpúsculo de Negri, que es característico, patognomónico, es el diagnóstico de la rabia. El citomegalovirus también podemos verlo, pero otros no, ¿no? Difícil. Simplemente la clínica es la que nos va a orientar a eso. Y por último, las encefalopatías espongiformes. Espongiformes. El término me está orientando a recordar algo que nosotros conocemos, esponja. Espongiformes. ¿Por qué? Porque el cerebro
adopta esa morfología como si fuera una esponja. Estas felizmente son enfermedades raras, últimamente no hemos visto, ¿no? Entonces tenemos la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, que se llama la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Esta estaba asociada a que se consumía la carne de vacuno, ¿no? Pues unos cuantos, 10, 15 años en que fue así como ahora, no fue tanto como ahora, ¿no? Como el coronavirus. En esa época se empezó a hablar de que si se comía carne con esos animales infectados, vamos a ver por quién, podían producir en el seno esto, ¿no? Una encefalopatía espongiforme. Y como ven acá dice espongiforme, yo les decía esponja, que tiene muchas vacuolas, ahora lo vamos a ver, ¿no? Eso se llama espongiosis. ¿Y quién produce esto? Les producen los denominados priones. ¿Y qué son los priones? No son bacterias, no son virus, son unas proteínas que se les ha puesto como denominación infecciosas, entre comillas, ¿no? ¿Qué son estas proteínas? Simplemente son proteínas modificadas que se presentan en el sistema nervioso central de los mamíferos. Les dije especialmente en los vacunos, ¿no? En esa época en que esto aparentemente estaba aumentando, incluso en muchos sitios dijeron que no se consuma nada de carne vacuna, ¿no? Pero después esto fue superado y ya no se tiene esa idea. Ahí está. Este es el típico cuadro histológico de una encefalopatía espongiforme, enfermedad de las vacas locas en el encéfalo. Como tienen las neuronas aquí, vacuolado, ¿no? Múltiples vacuolizaciones. Y eso le da pues el aspecto de esponja. Encefalopatía espongiforme. Bueno, vamos a recordar también ahora las enfermedades de la mielina. Pero antes de eso tenemos que recordar quién produce la mielina y para qué sirve la mielina. En el sistema nervioso central producen los oligodendrocitos, la oligodendroglía. En los nervios periféricos, las células de Schwann. ¿Para qué sirve? Para la conducción de los impulsos eléctricos. Si no hay si no hay mielina, por poca producción, qué sé yo, ya se produce un trastorno de la conducción eléctrica, ¿no? Los impulsos eléctricos desde el punto de vista neurológico. Ahí vienen los grandes problemas de las enfermedades desmielinizantes, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la esclerosis múltiple, las leucodistrofias, en la que hay un trastorno en la formación de la mielina, no se forma normalmente también, ¿no? Y como forman unas zonas blanquecinas, de ahí viene el leucodistrofia. Distrofia es un trastorno morfológico caracterizado por presentar zonas blanquecinas en el cerebro, sobre todo, ¿no? Por supuesto, eso se traduce con un cuadro neurológico gravísimo. La esclerosis múltiple, esta es una enfermedad de tipo inmunológica, de ahí que se ha visto que los linfocitos T tienen que ver mucho en su génesis, ¿no? Siempre van a formar una especie de placas en el encéfalo. La traducción clínica va a expresarse por sobre todo trastornos motores, porque ya no hay pues impulso, ya no hay el impulso nervioso que se trata, ¿no? Y asociado a eso también va a haber trastornos emocionales, ¿no? Ahí está. Entonces aquí podemos ver algo de lo que hemos estado hablando. La mielina, como dice, en el sistema nervioso central es producida por la oligodendroglía. Normalmente, en nuestro cerebro, en nuestro cerebelo, en nuestra médula, tenemos dos partes, ¿no? Dos sustancias, sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Eso es lo normal. Pero cuando hay un trastorno de la mielina, ¿no? Un fenómeno de desmielinización, desaparece esa relación adecuada. Miren acá. Miren acá debe ser así como esto, ¿eh? Blanquito y la sustancia gris ahí. Pero miren acá,
Da la impresión que esto está irregular, ha entrado, acá no hay unas pequeñas zonas que no son blanquitas, eso no es normal. Todo esto debe ser así como esto, blanquito, ¿no? Entonces, esto se está traduciendo ya por un severo daño neurológico. Y no solamente eso, sino que también miren el ventrículo, una cavidad ventricular dilatada. Este paciente estaba probablemente ya demente, con todas esas lesiones que vemos ahí. Las leucodistrofias, en la que el gran problema son de tipo usualmente hereditario, ¿no? Es el gran problema. La ventaja es que este grupo de enfermedades no son tan frecuentes en nuestro medio, eso sí, en la que al final terminan con atrofia cerebral, demencia, ¿no? En otras latitudes, en otras razas, esto es mucho más frecuente. Felizmente en nuestro medio, no digo que no haya, hay, pero en menor proporción. Se han hecho algunos estudios de estas alteraciones metabólicas vinculadas, ¿no?, a problemas especialmente hereditarios, ¿no?, con ciertos nombres que le han dado a estos trastornos y que están ligados a determinados cromosomas. Y si eso es así, muy poco lo que podemos hacer, ¿no?, como médicos actualmente. Miren, aquí se ve sustancia gris, sustancia blanca, casi no se ve, ¿no? Casi no hay diferencia, casi todo es blanco nomás, ¿no? Un poquito se ve la sustancia gris tenuemente y la blanca ahí, ¿no? Pero aparte de esa severa dilatación de las cavidades ventriculares. Todo eso hace, como repito, que probablemente este paciente sea un demente. Las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central son varias y estas sí son más frecuentes también en nuestro medio, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington no es tan frecuente, la esclerosis lateral amiotrófica también se ven, pero no con tanta frecuencia. Lo que sí, los dos primeros siempre estamos, ¿quién no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen también familiares que tienen Alzheimer, ¿no? En muchos casos eso es un gran problema familiar, sobre todo, lo mismo que el Parkinson. Lamentablemente estas dos enfermedades hasta ahora no podemos tratarlas adecuadamente, ¿no? Existen muchas cosas que se han hecho, las células madre, qué sé yo, pero hasta ahora no ha demostrado ninguna efectividad de todas esas cosas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, ustedes tienen un seminario de Alzheimer que lo harán con más detalle, sin embargo, hay que recordar algunas cositas que las que están viendo ustedes acá, ¿no? Que no sabemos cuál es la causa. Existen factores genéticos, sobre todo probablemente los que tienen que ver en esto, ¿no? Y se ha demostrado que hay una proteína, la proteína tau, que se trastorna por un fenómeno de hiperfosforilación, ¿no?, que interviene en la organización de los axones. El Alzheimer se caracteriza porque hay un deterioro progresivo de la memoria, ¿no? Usualmente las personas ya de mayor edad. Y ya les digo, usualmente cuando hay una persona que tiene Alzheimer, probablemente sus antecesores también han tenido, ¿no? Entonces el factor genético tiene que ver mucho acá. Miren, este es el cerebro de un paciente con Alzheimer. Claro, este pues ya es totalmente demente. El Parkinson es otro gran problema. El Parkinson, a diferencia del Alzheimer, que es un deterioro progresivo mental, el Parkinson está asociado a movimientos involuntarios, por eso dice alteración de las funciones motoras, ¿no? Alteración de las funciones motoras, en la que hay una rigidez del paciente, una fase expresiva, ¿no? Por supuesto que si las funciones motoras están alteradas, va a haber pues problemas en la marcha, no va a poder caminar bien, siempre está temblando, ¿no? Y se asocia a diversas enfermedades, ¿no?, degenerativas, traumatismos, incluso algunos medicamentos, como dice el ejemplo de la meperidina, ¿no?, la encefalitis, enfermedades vasculares, ¿no? De todas estas, la que con más frecuencia vemos es la enfermedad de Parkinson, ¿no?, que se llama bien parálisis agitante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene sus movimientos involuntarios, ¿no?, debido a que hay una degeneración de las neuronas. En gran parte se presenta en personas ya porque están por encima de la sexta década de la vida. Y como repito, como decía también en relación al Alzheimer, los factores genéticos tienen mucho que ver
Se describe también que muchos elementos ambientales, como cines, también pueden condicionar a eso, pero hasta ahora no sabemos adecuadamente. Hasta ahí hemos repasado gran parte de todos estos problemas del sistema nervioso central. Ahora vamos a irnos un poquito hacia afuera, el sistema nervioso periférico, los nervios, ¿no? Los nervios. Entonces, uno de los grandes problemas que vamos a ver ahí son las neuropatías. Pueden ser parenquimales, pueden ser intersticiales, ¿no? Los nervios, como ustedes saben, están constituidos por los axones, ¿no? Axones de las neuronas, están rodeados por las células de Schwann, y entre axón y axón hay tejido conjuntivo, pues se habla de intersticial. Y el otro parenquimal será cuando compromete los axones. Las polineuropatías, este término ya lo hemos repasado, hemos hablado en muchas oportunidades, que están vinculadas a muchos problemas, especialmente, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La típica neuropatía diabética, que es el gran problema que afecta acá. Pero también hay otras enfermedades que pueden producir esto, ¿no? La difteria, personas que consumen drogas van a terminar así con este fenómeno de polineuropatía, ¿no? Incluso personas que de repente por algún motivo hay una deficiencia de vitamina B, también terminan siendo polineuropatía, ¿no? Acá lo que se nota es que los axones sufren un fenómeno de desmielinización, ¿no? Acá estamos hablando, repito, la desmielinización en los nervios periféricos. Y si hay desmielinización es porque hay compromiso de las células de Schwann, ¿no? Que son las que producen ahí la mielina. La intersticial, esta es de menor magnitud en cuanto a su presentación clínica, ¿no? Usualmente es por compresión. Puede ser una isquemia, arteritis, trombosis, como dice acá, ¿no? Pero se recupera fácilmente. Y la neuritis son los problemas inflamatorios de los nervios periféricos. Entre ellos tenemos el síndrome de Guillain-Barré. Ahora ya dejamos un poco este término, ¿no? Desde que comenzó la pandemia no nos hemos olvidado de Guillain-Barré. ¿Se acuerdan más antes de eso? Tanto hablan de Guillain-Barré que está aumentando. Guillain-Barré ha habido siempre, no es de ahora. Lo malo que este problema de Guillain-Barré es un problema inmunológico y que en gran parte de casos es reversible, esa es la gran ventaja, ¿no? Después el otro problema que produce neuritis es la lepra. La lepra es una enfermedad que hoy día ya pues es parte de la historia, yo diría, de la medicina. Casi ya no, ¿no? Pero hay muy escaso, ya no con esa magnitud que antaño describía la literatura. Yo pienso que la lepra será pues, ¿cuánto? Hará 50, 60 años, yo todavía no era médico ni había nacido, que la lepra era lo que hoy día es el coronavirus. Hoy día al paciente del coronavirus, si cabe el término, es un paciente que hay que alejarse, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. La lepra era así en esa época. Por eso que al paciente que le hacían el diagnóstico de lepra en hace 50, 60 años, más lejos, mejor, ¿no? Ahora ya se ha superado porque ya sabemos por qué se produce la lepra y podemos curar la lepra. Pero históricamente es bueno también que ustedes sepan. Acá en nuestro medio, por ejemplo, hasta ahora existe una colonia en la selva donde estaban los leprosos, ahí los mandaban a los leprosos, ¿no? Es como si diría a los pacientes con coronavirus, mandémoslo a la selva lejos para que no estén cerca de nosotros, ¿no? Cómo la medicina va evolucionando en ese aspecto. La lepra hoy día, repito, existe, pero en menor magnitud, produce lesiones menos graves de las que antaño producía. Y las neuritis también van a estar asociadas a procesos inflamatorios. Bueno, llegamos ahora a los tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central quiero que tengan presente que son cientos, una inmensa variedad. Si es que nos ponemos a repasar todos los tumores, estoy seguro que no acabamos ni en la noche. Seguiríamos hasta mañana.
Pero lo importante para ustedes, que ya dentro de poco van a ser médicos, pues tienen que saber, por ejemplo, qué tumores son los más frecuentes en el sistema nervioso central, ¿no? Porque como van a ver luego, miren la diversidad de tumores. Las neoplasias del sistema nervioso central pueden presentarse en cualquier parte, ¿no? El encéfalo, la médula espinal, las meninges, ¿no? Y no sabemos cuál es la causa. Siempre se asocia al factor genético. Estos tumores tienen unas características, como dice, únicas, ¿no? De repente puede ser un tumor diagnosticado histológicamente benigno, pero su comportamiento biológico es malo, maligno. ¿Y de qué depende? De la localización del tumor. Ahora vamos a ver. La diseminación de estos tumores son raros, casi no dan metástasis. Ahí está. Este es el ejemplo que nos va a servir para entender por qué cuando hacemos un diagnóstico de un tumor, de repente, como este de acá, miren, ¿dónde está localizado? ¿No? En la zona central, casi, del tronco encefálico, el parénquima cerebral, ¿no? Aquí está el tumor. No es tan grande, pero ya está produciendo trastornos acá, ¿no? Está deformando las cavidades. Y no solo eso, suponga hoy día con los adelantos que hacemos, la tomografía, tantas cosas, tomamos una biopsia de acá, diagnosticamos tumor benigno. Ah, qué bien, qué suerte el paciente. Qué suerte, este tumor benigno lo va a matar por su localización. No vamos a poder operar como debe ser, porque entramos por acá, que entra el cirujano por acá, corta todo esto, al estar cortando ya está produciendo daño neurológico. Puede entrar por acá, por la base del cráneo, igualito está produciendo daño y es difícil sacar. De ahí lo que les decía, la localización del tumor cerebral es sumamente importante. Aquí están, ya empiezan los tumores, ¿no? Los tumores más frecuentes del sistema nervioso central en los adultos son de los astrocíticos, los astrocitomas. Y vean acá, está poniendo cuántos nombres hay, cuántas variedades, ¿no? Después siguen los ependimomas, ¿no? Los ependimomas, los plexos coroideos también pueden producir tumores, los tumores meningios, existe una diversidad, ¿no? Los tumores, cuando hay un tumor en el sistema nervioso central, se producen tres fenómenos. Uno de compresión local, otro infiltra y otro ocupa espacio, produciendo hipertensión endocraneana, ¿no? Y ya entonces podemos llegar incluso, como decía, un tumor puede producir edema, puede producir hipertensión endocraneana. Miren esto, por ejemplo, ¿eh? Un tumor pequeño, ¿eh? Pequeño, acá está. Pero mire cómo ha producido una severa dilatación de las cavidades ventriculares, ¿no? Siendo pequeño. Acá tenemos otro tumor. Yo les decía que los tumores más frecuentes en el sistema nervioso central, el cerebro, son los astrocitomas. Y acá tenemos un tumor en esta zona. La ventaja de que esto está en la periferia. Esto puede ser fácil de extirpar, ¿no? Esa es la ventaja. Otro tumor, igualito, miren acá, hemorrágico, ¿no? Hemorrágico. Este ejemplo, esto lo van a ver ustedes en un astrocitoma, lo van a ver en el glioblastoma multiforme que ven en la práctica. Otro tumor de gran magnitud, ¿no? Pueden ser pequeños como pueden ser de gran magnitud. Este tumorcito, por ejemplo, miren este tumorcito de pequeñito de estirpe vascular, pero está justo en una zona tan crítica que si fuera benigno, uy, lo va a matar al paciente. Porque de repente, porque está el centro respiratorio, ¿no? Compromete el centro respiratorio y listo, se murió el paciente. El ejemplo del glioblastoma multiforme, como repito, lo van a ver en la práctica, otro tumor que también tiene esas características macroscópicas muy demostrativas. Les decía que los plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo, pero también pueden dar origen a estos tumores, ¿no? Miren este tumor de aspecto papilomatoso, ¿no? Podríamos llamarle un papiloma de plexos coroideos, siendo benigno, pero es un tumor de aspecto papilar. En los niños, también los tumores no son raros. En los niños, sobre todo, son los blastomas, ¿no? Los embriomas. Que el neuroblastoma, por ejemplo, que es este caso, es un tumor que va a producir severo daño cerebral con compromiso del parénquima y, por supuesto, la muerte, en este caso, del paciente, ¿no? En un niño.
Ahora, en los nervios periféricos también vamos a tener tumores. El que hay que tener más frecuente es el que comienza en las células de Schwann. Se llama schwannoma. Se le puede llamar también neurilemoma, lemocitoma, neurinoma, hay varios sinónimos, ¿no? Y si tiene un poco más de fibrosis, ya se le llamará neurofibroma. Y acá también vamos a ver que existen una diversidad de tumores. Esto simplemente para recordar la estructura normal de un nervio periférico. Ahí está, este es un schwannoma, miren, una gran tumoración que está comprometiendo uno de los filetes nerviosos de este nervio periférico, ¿no? Un típico schwannoma. Schwannoma es benigno. Las meninges es otra zona donde también hay que tener presente los tumores. Si son las meninges, el tumor más frecuente se llamará meningioma. Puede ser benigno, puede ser maligno. Y acá también ustedes ven, miren cuántos tipos de meningiomas pueden haber, ¿no? El típico aspecto histológico de un meningioma, estas son las células meningoteliales que están proliferando y no tienen, forman un tumor compacto, sólido. Acá también estamos viendo otro tumorcito vascular, este es en paciente de pequeña edad, miren acá, en el cerebelo, ¿no? No solamente es en el cerebro, sino también el cerebelo. Muy bien, entonces con eso hemos terminado esto y espero que puedan haber entendido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está sencillo, ¿no es cierto? La neuropatología, porque les estoy viendo su carita contenta a todos ustedes, ¿eh? Espero que aprueben también el tercer examen, que igual que los anteriores son muy sencillos. Muy bien, chicos, aprovecho, me han comunicado que estamos en la etapa, dice que ustedes tienen que hacer la calificación a sus profesores por vía virtual, ¿ya? Así que no se olviden de eso. Si no hay preguntas, nos vemos.